Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal, sinceramente apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de nuestra querida Sonia, que cada capítulo se está volviendo cada vez más impactante, chicas. Envuelto en esta historia real que fue la Segunda Guerra Mundial, donde vemos el sufrimiento por no poder decir quién eres y llevar a cabo una misión que no pediste en la vida, pero te tocó. Te tocó estar allí. ¿Está a salvo Terrence? Kurt, en apariencia, no sabemos quién lo rescató. No sabemos si es real que le están hablando por su nombre. Y de verdad, chicas, esto me está poniendo la piel chinita. Qué duro es tener este tipo de conversaciones con la persona con la que más confías. Y me refiero en la discusión de Albert y Candy por tratar de sacarla de ese ensimismamiento que ella misma se ha puesto. Y la entiendo, chicas, porque necesitas algo de eso para poder, en cierta forma, estar cuerda y no volverte loca. Reconocer, darte cuenta que la persona que amas posiblemente no regrese es muy complicado. ¿Por qué? Candy lo que quiere es ver un cuerpo, pero también entiende que posiblemente no pueda regresar un cuerpo, por como le pasó a nuestro querido Steer, que creo que tampoco regresó el cuerpo. O sea, imagínense la impotencia de Candy de no poder cerrar, por así llamarlo, ese capítulo. Porque no lo puede cerrar, chicas. Las que hemos perdido a alguien, nos hemos como resignado porque sabemos que hay un cuerpo. Porque vimos ese cuerpo. Pero Candy sabemos que siempre ha sido una persona de hechos y no de suposiciones, ni aceptar lo que le digan. Es fuerte la discusión que tuvo con Albert, y la situación de Terrence es bastante complicada, chicas. Ahora está en una ciudad. Polonia fue una de las más golpeadas en cuestión de que muchos sitios donde esclavizaron completamente al ser humano estuvo en esas tierras. Pero esto no sé a dónde nos va a llevar, chicas. Así que vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado El sol en los ojos. Capítulo 16. Cracovia. Kurt Huber llegó a Cracovia por la mañana temprano. El viaje había sido largo. Los trenes eran constantemente parados y registrados por la milicia especial alemana. Se acababa de frustrar un atentado contra la vida del jefe de Estado. ¿Cómo podía ser de otra manera? En la estación había visto un tren de mercancías listo para partir. Los vagones de madera debían de estar sobrecargados y un señor gordo con traje observaba sonriente la salida del vehículo junto con algunos militares. Pero ¿de qué demonios tenía que hablar con aquella sonrisa asquerosamente parciales? ¿Qué hay en esos contenedores? Intentó preguntar el soldado que había venido a recogerle. Sus profundos ojos azules vibraban de terror, en resonancia con el tono fuerte y cavernoso de su voz.
Animales. Está lleno de bestias listas para la matanza. Un soldado nazi de alto rango, que había escuchado la pregunta, había respondido con una mueca sarcástica, mientras reía visiblemente socarrón y despertaba la hilaridad del pequeño grupo que le acompañaba y reverenciaba. «Eres nuevo por aquí, supongo», había añadido. «Señor, Kurt Hoover acaba de llegar de Berlín», contestó el británico haciendo chasquear los talones y poniéndose en posición firme. Se había fijado en el rango de la chaqueta de su interlocutor. «Muy bien. Tienes frente a ti al Untersturmführer Eamon Gord. Yo administro la zona y respondo directamente ante el Führer. Tú trabajarás para mí», concluyó antes de alejarse. El inglés encubierto sintió que su corazón estallaba en 1000 pedazos. No. Los gemidos y gritos que sentía procedentes de los raíles eran humanos, sin duda. Debía de haber entendido mal. No podía ser. Se percató incrédulo a una de aquellas enormes cajas de madera. Extendió una mano sobre ella y se inclinó para mirar a través de las rendijas. Aquellas cajas estaban abarrotadas de hombres, mujeres y niños que se morían literalmente de calor y sed, destinados a Auschwitz. Sintió que la vergüenza se apoderaba de su ser. Sin embargo, él no era alemán, al menos no de nacimiento. No había participado en absoluto en toda aquella carnicería, pero ahora comprendía mejor las palabras del general de división Henning von Treschow. Ni siquiera él podría soportar sobrevivir el paso a la historia con aquel peso en el estómago. Desde el coche que le llevaba a su nuevo lugar de trabajo, podía ver las calles y edificios medio destruidos. Habían pasado por el barrio de Podgorze, el gueto judío. Estaba rodeado de muros que lo aislaban completamente de los alrededores. Todas las ventanas y puertas que daban a la parte aria de la ciudad habían sido tapiadas, salvo 4 pasos vigilados que permitían el flujo del tráfico autorizado. Como oscuro presagio del futuro inminente, los muros circundantes se habían construido con las lápidas demolidas del cementerio judío, que se encontraba en las afueras de la ciudad. 15,000 judíos habían sido hacinados en esta zona. Se había asignado un piso por cada 4 familias y muchos desgraciados se vieron obligados a vivir en la calle. Cuando Kurt llegó a su destino, se dio cuenta del servicio al que había sido asignado. Una montaña de expedientes cubría lo que sería su escritorio. En ellos, información sobre los residentes del gueto. Era su deber examinarlos uno por uno y discriminar quién podía trabajar en la cantera de piedra y en las diversas industrias de los alrededores y quién, en cambio, debía ser deportado inmediatamente a los diversos campos de exterminio. Otro sobre contenía notas adicionales sobre la afluencia a los diversos campos de concentración, las instalaciones que albergaban y los convoyes utilizados para llegar a ellos. De pie, atento, junto a su escritorio, estaba el contable judío Itzhak Stern. Le ayudaría a tomar las decisiones que tenía que tomar, acompañándole diariamente en sus visitas a las familias judías. Una de sus tareas consistía en averiguar las condiciones reales de salud de las personas que enviarían a trabajar para su Alemania. El señor Stern era un hombre delgado, de mediana edad, con los hombros ligeramente encorvados, llevaba gafas redondas y vestía elegantemente, aunque pasado de moda. Debía de ocupar una posición digna en la ciudad antes de la invasión enemiga.
y evidentemente había podido poner sus conocimientos al servicio del trabajo que realizaba. Prácticamente se había vendido al enemigo para salvar el pellejo. Kurt le dirigió una mirada de disgusto que no pasó desapercibida para el hombre. Itzhak Esther, a su servicio, señor, se presentó, inclinando la cabeza en señal de respeto. Cuando se quedaron solos, «¿Eres judío entonces?», comenzó el británico en su habitual y perfecto lenguaje teutónico. «Sí, señor, pero hace tiempo que sirvo fielmente al gobierno alemán. Y dime, ¿puedes mirarte al espejo cuando vuelves a casa por la noche?». Realmente no podía contener la rabia que había acumulado desde que llegó a la estación apenas unas horas antes. «Intento sobrevivir, señor». ¿Es eso tan terrible según usted? De todas formas, yo solo no podría hacer nada, excepto legar tu honor a tus hijos, por supuesto. Esther encajó el golpe. Estaba acostumbrado a que se burlaran de él. Una vez más, ciertamente no cambiaba su condición ni la calidad de su vida, pero aquel soldado le había escocido hasta la médula. Los demás siempre se habían limitado a recordarle que era y seguiría siendo solo un rechazado, un ser de condición inferior por sus orígenes. Esta vez, sin embargo, la única en la que nadie le había denigrado por no pertenecer a la raza elegida. Se había sentido realmente más miserable que nunca. ¿Por qué? ¿Quién era aquel soldado cojo, con los ojos de color del océano, tan diferente de aquellos con los que había trabajado hasta entonces? Había leído su ficha. 35 años, educación media, y sin embargo, hablaba un alemán pulido, como solo podían hacerlo aquellos a los que se les había permitido asistir a ciertas escuelas. Perdón por el arrebato, a veces puedo ser un verdadero grosero. Después de todo, no soy nadie para juzgar. Dígame, explíqueme con detalle en qué consiste mi nuevo trabajo, continuó Hoover. El hombre de mediana edad le indicó el camino a través de los malditos muros que había advertido en su corto trayecto desde la estación y empezó a explicarle que debía visitar a las distintas familias judías e indicarles que miembros podían quedarse en el gueto y seguir trabajando y cuáles debían ser deportados inmediatamente. Le enumeró detalladamente cuáles eran las producciones de las fábricas de los alrededores y qué características debían tener los trabajadores. También le informó de que se había concertado una reunión para la semana siguiente con Gerd Oskar Schilder, un empresario alemán que había aprovechado la situación de Polonia en los primeros años de la guerra para desarrollar allí un negocio. Hasta entonces había explotado la mano de obra judía barata que le había concedido el gobierno para fabricar vajillas para el ejército y ahora poco a poco se veía privado de sus empleados para otros sectores. A la mañana siguiente, Kurt comenzó aquellas angustiosas visitas al gueto, cada vez que quedaba paralizado ante los ojos de aquellas madres desesperadas que harían cualquier cosa por salvar a sus hijos. Esther parecía inmune a todo aquello. Después de confeccionar su primera lista de deportados, tuvo que ir al baño y vomitar. Tenía que hacer algo para al menos aliviar su conciencia. Así, nunca sobreviviría. Pasó una noche infernal. Cuando cerraba los ojos, todos los nombres que había marcado en la maldita hoja de papel se superponían en su mente como en una pesadilla. Las letras se hacían cada vez más grandes y rojas y goteaban sangre. De fondo, sentía los gritos y gemidos que había oído del convoy que partía hacia Auschwitz.
el día que había pisado la ciudad. Su encuentro con Schilder fue muy esclarecedor. El británico había pasado los días anteriores estudiando detenidamente los ciclos de producción de las industrias de la zona. Se había dado cuenta de que en el último periodo el gobierno había acelerado el cierre de las fábricas civiles, incluso las que servían indirectamente al ejército. No había tocado las militares, aunque se habían hecho muchas inspecciones para comprobar su eficacia real. Él era el primero en visitar esas instalaciones y tenía que informar a sus superiores sobre la organización de los turnos de trabajo y la calidad y la cantidad del producto acabado. Ante las quejas del empresario, Kurt Hoover le propuso cambiar la producción de su fábrica de civil a militar y empezar a fabricar municiones y granadas. También le señaló que le resultaría rentable revisar las características de los trabajadores adecuados, ya que las mujeres y los niños, que tenían los dedos más pequeños y finos, podrían ocuparse muy bien de la voladura y el pulido de los huecos más pequeños de los artefactos. En su opinión, el Untersturmführer Eamon Gott daría sin duda su aprobación para poner en marcha el nuevo negocio, que no produciría un déficit de mano de obra en las demás industrias de guerra en la zona, sobre todo si era altamente productivo. Schilder miró con los ojos muy abiertos al oficial que tenía delante. ¿Realmente quería emplear también a mujeres y niños en la producción de armas? ¿O tenía algo más útil en mente? Había una extraña luz en sus ojos y había puesto demasiada pasión en explicarle los beneficios que podía obtener de aquella operación. Había fingido estar indignado por la propuesta, pero aquellos iris azules probablemente tenían el mismo objetivo que los suyos, y con toda probabilidad la misma luz. Los instantes de silencio en que siguieron a la mirada cómplice de los dos hombres fueron más elocuentes que 1000 discursos. Ambos comprendieron que jugaban en el mismo bando. Aquí se trataba de mantener limpia una gota de agua en aquel océano de vergüenza, pero quien salva una vida, salva el mundo entero. Y sobre todo, no vende su alma. El apretón de manos subsiguiente selló una nueva alianza, aunque los dos hombres nunca hablaron abiertamente del propósito último de lo que acababan de acordar. Itzhak Stern había observado la escena con suficiencia. Pero escuchen al angelito que predica bien y llueve mal. Y entonces soy yo quien debería avergonzarse por intentar simplemente salvar el pellejo, había pensado. Kurt no se fiaba de él. Había visto su mirada y le había devuelto una sonrisa burlona. Era bueno que aquel hombre, que no gozaba de su confianza en lo más mínimo, pensara tales obscenidades de él. Acababa de llegar, y a pesar de las referencias del general de división Treskov, comprendió que le estaban poniendo a prueba. Tras el atentado del 20 de julio existía el mandato de no fiarse completamente de nadie. Y a través de aquella oficina viajaban indirectamente informaciones muy importantes, sobre todo para un tipo listo como él. Ahora también comprendía por qué se había pedido su puesto a un hombre de educación media como Kurt Hoover. Treskov había jugado bien sus cartas y no podía dar pasos en falso. Esther, tú cuidarás del señor Schilder en esta fase de puesta en marcha de la nueva fábrica, para que la nueva producción complemente y no compita con las otras industrias de la zona. Con esta excusa le quitó de en medio, al menos por el momento. 2 días después, Kurt Hoover y Oskar Schilder fueron invitados a participar en una fiesta en casa del Untersturmführer Eamon Gott.
que había inspeccionado y aprobado la propuesta firmada por los dos hombres sobre el nuevo negocio. Continuará. Ay, no, chicas, cuando leí el nombre de este fulano se me heló la sangre. Este personaje es el más perverso que hubo en la guerra. De verdad, chicas. El encargado de estos campos de exterminio, porque así lo fueron. Espero que YouTube no me... ya saben cómo es YouTube. Yo dije, ¿a dónde me mandaron al pobre Terrence? Dios de mi vida. Estoy muerta de miedo, chicas. Pero conforme fui narrando el capítulo, me fui dando cuenta para dónde iba y para dónde va. Deberían de leer la novela o la historia de este personaje que realmente ayudó a muchísima gente, a muchísimos judíos a escapar de la muerte. Incluso hay una película, pero el libro, chicas, se los recomiendo. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.